¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a desglosar una de las piezas más importantes del inglés, el presente simple. Si la idea es empezar a hablar de rutinas, de hechos del día a día, bueno, este es el punto de partida ideal. A ver, pensemos un segundo en esto. ¿Cómo contaríamos nuestra rutina diaria en inglés? Lo que hacemos cada mañana, las cosas que nos gustan, pues para todo eso, el presente simple es, digamos, nuestra herramienta principal. Este es nuestro plan de vuelo para hoy. Primero, ¿qué es el presente simple? Luego, cómo armar oraciones afirmativas. Después, las negativas. Cómo hacer preguntas. Y para cerrar, un repaso de los puntos clave. ¡Vamos al grano! Muy bien, vamos a empezar por el principio. En esta primera parte, vamos a entender bien qué es y para qué sirve el presente simple. Es como poner el primer ladrillo para empezar a construir nuestras ideas. Entonces, ¿qué es esta cosa del presente simple? Pues es el tiempo verbal que usamos para hablar de cosas que son, bueno, habituales. Pensemos en rutinas, hábitos, pero también en hechos que son siempre verdad, o incluso para hablar de horarios. Miren, aquí tenemos los usos más comunes. Para hábitos como en She wakes up at 6 a.m., para hechos generales, por ejemplo, The sun rises in the east, o para situaciones que son más o menos permanentes, como They live in Colombia. Y claro, para horarios, The class starts at 7 a.m. La verdad es que se usa para todo. Perfecto. Ya sabemos para qué nos sirve. Ahora, ¿cómo lo usamos? Vamos a ver cómo se crean las oraciones afirmativas, que es por donde todos empezamos. La estructura base es súper sencilla, de verdad. Es sujeto, luego el verbo y al final el complemento. Por ejemplo, I study English. Así de simple y directo. Esta fórmula funciona para I, you, we y they. Pero, ojo, aquí viene el detalle más importante de todos, la regla de oro del presente simple. Cuando hablamos de he, she o it, o sea, la tercera persona, el verbo casi siempre necesita una S al final. Si logramos recordar esto, ya tenemos la mitad del camino recorrido. Miren aquí la diferencia, es súper claro. Para I decimos study English, pero para she se convierte en she studies English. O con they es watch movies, pero con he es he watches movies. ¿Se dan cuenta del cambio? Esa pequeña letra al final lo cambia todo. Y bueno, la pregunta del millón. ¿Cuándo pongo -s o -ies? Tranquilos, que hay una lógica. La mayoría de las veces solo va una S, como de work a works. Si el verbo termina en sonidos como che, she, x u o, le ponemos es, como en watches. Y si termina en una consonante seguida de i, la i se cambia por ies, como en studies. Esta tabla es una gran ayuda. Ténganla a la mano. Muy bien. Ya sabemos cómo afirmar. Ahora vamos a ver cómo decir que no, cómo construir la forma negativa. Para poder negar vamos a necesitar un poco de ayuda. Aquí es donde entran nuestros amigos los verbos auxiliares. Do not, que casi siempre lo vemos como don't, y does not, que se convierte en doesn't. Ellos hacen el trabajo pesado. Y la regla es la misma que ya vimos. Para I, you, we y they usamos don't. Por ejemplo, I don't work o they don't like coffee. Y para he, she e it, adivinaron, usamos doesn't, como en she doesn't study o he doesn't play soccer. Y aquí va otro dato crucial, mucha atención. Cuando usamos doesn't, el verbo principal vuelve a su forma normal, sin la S final. Fíjense bien, decimos she doesn't watch TV, no watches. ¿Por qué? Porque el does de doesn't ya tiene la S, por así decirlo. Recordar esto nos va a salvar de un montón de errores comunes. Excelente, ya podemos afirmar y negar. ¿Qué nos falta? Preguntar. Vamos a ponernos un poco curiosos. La fórmula para las preguntas también es muy directa. Es como invertir la oración. Empezamos con el auxiliar do o does. Después viene el sujeto, luego el verbo en su forma base y cerramos con el resto de la frase y el signo de interrogación. Y así se ve en acción. Para preguntar con you o they usamos do. Do you study English? Y para she o he usamos does. Does she study English? La lógica es exactamente la misma que hemos estado viendo. Un último detalle sobre las preguntas, las respuestas cortas. En una conversación real suena mucho más natural. Si alguien pregunta, ¿Do you study?, en lugar de repetir todo, simplemente se responde, Yes I do o No I don't. Es más rápido y directo. Ya estamos llegando al final. Ahora, vamos a repasar lo más importante, esos puntos clave que nos van a asegurar que todo esto se nos quede grabado.
Hay algunas palabras que son como señales de tráfico que nos gritan, usa el presente simple. Son los adverbios de frecuencia. Palabras como always, usually, sometimes, never o una frase como everyday. Todas nos hablan de rutinas y por eso van de la mano con este tiempo verbal. ¿Y dónde las ponemos? Generalmente estas palabritas van justo antes del verbo principal. Por ejemplo, I always study at night. Sencillo, ¿verdad? En resumen, si nos tenemos que quedar con algo, que sea esto. El presente simple es la base. Y sus dos reglas más importantes son acordarse de la S para he, she, it en afirmativo y usar do y does para negar y preguntar. Si dominamos eso, lo demás es pan comido. Y con eso hemos completado nuestra guía. Ahora la pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Estamos listos para usar esto y empezar a describir nuestro mundo en inglés? Porque al final del día todo se trata de practicar. ¡Adelante!